podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también ese al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días, buen martes. Buen martes para todos. En este 15 de octubre de 2024 estamos para acompañarlos hasta las 11 de la mañana, como siempre, con mucha información en lo que tiene que ver con la política, con la economía, con los temas sociales. El tema universitario, por supuesto, sigue estando en el top de la cartelera de conflicto, ¿no? Totalmente. El presidente hizo declaraciones hace minutos nada más sobre ese tema. Sí, estuvo hablando recién, dijo que la universidad pública y gratuita no arancelada, dice que no está en discusión. Sí, porque él viste que el concepto de gratuito al presidente no le gusta mucho porque dice que nada es gratis, que siempre alguien lo paga. paga. Lo pagan todos. Entonces habla de no arancelada, pero se refiere a lo mismo que los estudiantes dicen cuando dicen gratuita. Exacto. Y él dice que eso no está en discusión, que eso no corre riesgo, pero bueno, la discusión sigue siendo qué porcentaje del presupuesto se destina a la educación y por qué se discute la universitaria. Porque la universitaria es la única que está en manos de la nación. El resto de los niveles educativos quedaron en manos de las provincias. Exactamente, ¿no? Después otro de los temas también que tiene que ver con esto, con este tema, es que dice, bueno, hay que auditar. Que después te vamos a contar un poco, ¿no? Porque las auditorías desde las universidades dicen que están hechas, y por otro lado hay una trama ahí, porque la que tiene que auditar es la Auditoría General de la Nación, AGN. Exacto. Y no tiene autoridades. No, en realidad tiene autoridades. Pero tiene que renovarlas, ¿no? Exacto, y faltan los 3 de diputados. No están los 3 nombres de diputados. ¿Qué pasa? Se había llegado a un acuerdo en su momento entre entre Mauricio Macri, sí, ¿para que fuera Jorge Triaca? Para que fuera Jorge Triaca. Sí. ¿Qué pasó? Santiago Caputo ahora no quiere, porque sabe que quiere tener, ahora vio la importancia que tenía la Auditoría General de la Nación y quiere poner a Santiago Viola. ¿Quién es Santiago Viola? El apoderado de La Libertad Avanza. Por lo tanto, están discutiendo a ver a quién le corresponde, porque la Unión Cívica Radical ya lo había propuesto a Mario Negri y había tenido el aval no solo de la Unión Cívica Radical, sino también de Encuentro Federal de Miguel Pichetto. Unión por la Patria todavía tiene que designarlo, pero ya lo tiene ahí dando vuelta al nombre. Y el otro, el que estaba por parte del PRO, el tercer auditor, iba a ser Jorge Triaca. Bueno, ahora se lo está disputando con La Libertad Avanza. Parte de las negociaciones y las no negociaciones que hay entre Mauricio Macri y Javier Milei, ¿no? Qué caliente está todo en la política, Dios mío. Yo pensé que ibas a decir que caliente está Mauricio Macri. No, bueno, también. Sí, también. El PRO y los libertarios por un lado. Y del otro lado tenés, dentro del espacio peronista, Cristina, Quintela, de todo pasa por los dos lados, es impresionante. No, y además que hoy sale a jugar muy fuerte la CGT también. Fuerte. En donde vas a tener un comunicado que habla de la renovación. El operativo clamor que buscaba Cristina Kirchner fue tibiecito, ¿no? Fue tibiecito, como diría el colega Jorge Asís, simplemente fue la agencia de colocaciones, que él le llama así a la cámpora, fue quien salió a hacer la proclama pública de Cristina, presidenta del Partido Justicialista, pero no hubo un operativo clamor. ¿Por qué? Porque el peronismo del interior del país no quiere que le armen las listas del año próximo. Claro. Cristina se aferra. Y Kicillof tampoco quiere que le armen las listas. Y Kicillof tampoco. De hecho, en la reunión, yo contaba el domingo ahí en La Cuarta Online, en el editorial, que va a haber una reunión este fin de semana
entre Quintela y Cristina Kirchner, y algunos dicen que Quintela le va a proponer que la prenda de unidad sea Axel Kicillof como presidente del PJ. Yo creo que esto no va a suceder. Me da la sensación de que no va a suceder. Y van a ir una interna. Lo cierto es que la CGT no salió a apoyar, al contrario, lo va a apoyar a Quintela. Cuando vos hablás de la CGT va a apoyar a Quintela, viste, es como una entelequia. A ver, en la CGT. Bueno, lo que pasa es que direccionan a sus afiliados, que también sus afiliados están direccionados para afiliarse al Partido Justicialista. Ahora después les voy a contar, ahí tengo la cantidad de electores que hay en todo el país del peronismo, para que voten a Quintela. Y esto puede llegar a ser un gran golpe para Cristina si no tiene garantizado. Imagínate que Cristina pierde la presidencia del PJ, bueno, ahí sería casi el final, ¿no? Sí, claro. Si Cristina va a una interna con riesgo de perderla, la verdad es una cosa, en este momento parece inesperado y completamente poco probable, pero puede ocurrir. Entonces, ellos dicen en el entorno de Cristina que le ganan 95-5 a Quintela, ¿no? Sí, bueno, habrá que ver. Mira, el total de electores que hay en el país, de afiliados, sí, después hay que hacer una depuración de padrones. Una depuración de padrones. Son, para que te voy a decir, 3.123.256. Mucho. Y vos tenés 1.177.519 en la provincia de Buenos Aires solamente. Claro. Y esa es la gran discusión, porque Cristina siempre tenía el aval de la provincia de Buenos Aires, de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Pero hoy, con todo el tema de la disputa con el kicilofismo, ahí va repartido. Entonces hay que ver qué pasa justamente con el resto del país. Si el resto del país sale a apoyar a Quintela, bueno, la elección va a estar muy compleja. ¿Cómo están los indicadores económicos, Cande? Bueno, te cuento. Ayer el dólar empezó a subir un poquito, pero muy poquito, sigue igual planchado y estamos todos hablando de veranito. Ayer cerró 1.190 el blue y subieron muy poquitito los dólares que se consiguen comprando bonos. El MEP cerró en 1.144, el contado con liquidación 1.181. ¿Qué es lo importante de ese dato? Los bonos siguen subiendo y el riesgo país sigue bajando. Eso es bueno para la Argentina, aunque el presidente acaba de decir que no es su idea salir a tomar nueva deuda ni tampoco subir impuestos, con lo cual refuerza la idea del déficit cero, porque dice, ni me voy a endeudar, es decir, no voy a gastar con la tarjeta de crédito, ni voy a subir impuestos, o sea, no voy a aumentar mi recaudación, voy a seguir teniendo el mismo nivel de gasto disponible y lo que tengo que garantizar es seguir recortando partidas presupuestarias. Es más, dijo, no me importa de dónde recorten, siempre que a mí me cierran los números. Como diciendo, si se lo quieren gastar en otra cosa, de educación pasa a salud, de salud pasa a justicia, a mí no me importa, mientras el déficit cero de cero. Sí. Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Uno de los próximos desafíos que tiene el gobierno, habiendo logrado más o menos contener la inflación, estamos en niveles de inflación muchísimo más bajos, recordemos que el año pasado en diciembre tuvimos 25% de inflación mensual y estamos en un 3,5%, obviamente con un enorme costo social, porque esto ha significado un parate económico que para muchísima gente ha sido pérdida de empleo o empobrecimiento o tener que cerrar las puertas de un negocio o emprendimiento, pero el próximo desafío del gobierno para tratar de garantizar esta senda económica es ¿qué va a pasar con el cepo? Y de eso se habló ayer mucho en las jornadas monetarias y bancarias del Banco Central, de las que participaron economistas muy prestigiosos, como por ejemplo Ricardo Arriazu, que es uno de los economistas que más le gusta escuchar al presidente. Es cierto que es un gran macroeconomista, Arriazu tiene una claridad muy importante. Y lo que no hay es coincidencia en los economistas de cómo debe el gobierno salir del cepo. Si de manera abrupta, por ejemplo, Fundación Mediterránea, el economista Vasconcelos dijo, hay que salir ya, el gobierno tiene solo la ventana de este verano para salir, hay que aprovechar que el dólar está planchado, hay que aprovechar que la actividad económica no está muy activa para salir del cepo, un poco parecido a lo que nos dijo Fausto Spotorno la semana pasada. Claro.
Pero Arriazu y otros economistas como Rafael Di Tella y Gustavo Cañonero dijeron ayer que en realidad al cepo ideal sería poder sacarlo, nadie quisiera tener el cepo, pero lo que les gustaría más es que se vaya quitando gradualmente porque tienen miedo que al levantar el cepo tengas una devaluación, suba el dólar y suben los precios porque siempre te encontramos una excusa para atar el dólar a los precios que terminamos consumiendo en el supermercado. Entonces, ese es el dilema próximo que tiene que enfrentar no solamente Caputo, el ministro de Economía, sino también el presidente Javier Milei, que se mete mucho en estos temas porque es obviamente su corazoncito economista y porque obviamente le gusta tomar estas decisiones. Este va a ser el próximo debate, a ver cuándo y cómo se sale del cepo. Vamos a ver qué pasa. En el día de ayer hubo una nueva reunión entre el gobierno y los diputados aliados. Esta reunión que se da con periodicidad, semanalmente, en donde, a partir de lo sucedido a comienzo de este año con la ley bases, empezaron a decir, si ustedes quieren que nosotros tratemos los temas en el Congreso, laburemos juntos, si no, no nos podemos enterar en la Cámara de Diputados lo que quieren tratar. Esto se viene haciendo y ayer hubo una reunión importante porque se vienen dos temas que van a ser decisivos. Uno tiene que ver con el tema del presupuesto y el otro tiene que ver con que se va a modificar, o eso es lo que pretende la oposición, modificar la forma que se confirme o rechace el veto presidencial. Nosotros estamos en comunicación con el diputado Eduardo Falcone del bloque del MID. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Gracias por atendernos. Eduardo, ¿cómo fue la reunión del día de ayer? En donde, uno de los temas que tengo entendido que ustedes presentaron tiene que ver con la derogación total de las jubilaciones de privilegio. Sí, mira, la verdad que ayer fue el primer tema que tratamos, porque como vos decís, nosotros presentamos con el diputado Sago hace 4 meses un proyecto para derogar todas las jubilaciones de privilegio, así que ya el gobierno decidió impulsarlo en una reunión que tuvimos hace 10 días, y ayer estuvimos hablando de algunas cuestiones técnicas, porque hay varios proyectos del PRO que ya fueron presentados antes, pero creo que son más limitados al nuestro. El nuestro abarca al Poder Judicial, al personal del Poder Judicial, a determinados funcionarios eclesiásticos del Servicio Exterior y también al presidente y la vice, y me parece que los del PRO apuntaban al presidente y la vice nada más. Después hablamos, del presupuesto prácticamente no hablábamos, yo les planteé al gobierno que teníamos que tener fondos suficientes en el presupuesto 2025 para financiar el sistema educativo, porque ya tuvimos una discusión y el revuelo que hay por el tema de una paritaria prácticamente que discutimos la semana pasada. Si ahora en el presupuesto, que nosotros decimos que se deben tratar los fondos educativos, resulta que hay recorte, vamos a tener más problemas. Así que lo planteé personalmente, porque era una posición del partido, del MID, pero no era un tema, digamos, el presupuesto a tratar. Y después hablamos algo de la hojarasca, y finalmente hicimos un punteo, o mejor dicho, lo hicieron los diputados del PRO de todas sus iniciativas legislativas. Eduardo, yendo al tema educativo puntualmente, justamente hoy tenés gran parte de las universidades tomadas, hay paro por 72 horas, o toma, mejor dicho, entre 24 y 72 horas. Porque en algunos establecimientos hay clases normales. Exacto. Ayer hubo un hecho que no es para minimizar tampoco, que hubo una pelea allí en la Universidad de Quilmes entre diferentes sectores. ¿El gobierno está dispuesto a elevar el presupuesto universitario para el año próximo, atendiendo la necesidad que, lo que decían desde el rectorado, desde la universidad, es que con este presupuesto educativo el año que viene está 50% desfinanciado? En primer lugar, creo que las tomas de las universidades y de algunos colegios universitarios es muy político y está impulsado por minorías, ¿viste? Yo milité en el centro de estudiantes, como en una asamblea universitaria, 10, 12 tipos te levantan la mano alzada y te dicen tomamos la facultad,
Yo escuché ayer algunos discursos y la verdad que los dirigentes puteaban contra el peronismo, contra los radicales, y decían y contra el Congreso, y decían que había que discutir en las calles, ¿viste? Yo creo que esas son iniciativas básicamente de la izquierda, porque están prácticamente criticando a todo el sistema político democrático, y la discusión se tiene que dar en el Congreso, y como vos decís, ahí es donde tenemos que plantear que se financie adecuadamente el sistema educativo, porque ¿viste? En el presupuesto nacional está básicamente el presupuesto educativo, que es casi todo universitario, porque la primaria y la secundaria se financia por el sistema provincias. Y no hay tanto movilización e indignación porque los chicos no llegan a leer en tercer grado o que no comen y pierden. Que ahí es donde empieza todo, ¿no? Ahí es donde empieza todo, claro. Claro, o sea, los chicos... O sea, hay una discusión que yo lo estoy planteando, tiene que ser más profunda, de todo el sistema educativo, porque ahora se está concentrando en el sistema universitario, que obviamente que es fundamental para el desarrollo argentino, pero no hay este nivel de despelote y de crisis y de estrés porque haya 70% de los chicos pobres que obviamente no llegan a la escuela primaria y secundaria con un nivel de educación muy muy precario, y esos chicos después no llegan a la universidad. Así que creo que hay que discutir todo. Y dijeron desde el gobierno, ¿se mostraron flexibles o receptivos a la hora de modificar esa partida? Mira, yo lo que planteé ayer, porque no estaba en agenda el tema del presupuesto, manifesté la preocupación personal y política de mí de que tienen que haber un aumento suficiente para que se financie el sistema educativo, porque ya te vuelvo a repetir, si por una paritaria tenemos 80 universidades con reclamos, que se utiliza ese reclamo para otra cosa. Ahora, si resulta que no van a financiar el sistema educativo o que no hay fondos suficientes, la cosa va a ser peor. Claro. Pero no lo discutimos ayer, tomaron nota de mi pedido y de que hay que explicarlo bien, porque hay mucha distorsión sobre lo que se está discutiendo ahora. Así que bueno, en cierto modo sí lo entendieron. Yo creo que también hay alguna, por ahí, dificultad de comprensión de algunos funcionarios del problema político, porque viste por ahí se centran en el equilibrio fiscal y no evalúan a lo mejor las consecuencias políticas que tiene esto. Pero bueno, sí fui escuchado y el PRO también consideró que es un tema preocupante para tener en cuenta. Falcone, ¿qué es lo que hablaron respecto del proyecto que se ha presentado hace algunas horas nada más de la ley hojarasca? ¿Qué es lo más importante que destacaría usted de eso? La verdad que mucho en la reunión de ayer no se habló porque ya se había presentado esto en reuniones anteriores y el ministro Sturzenegger lo que manifestó es que habían recogido las inquietudes que le presentamos de los bloques amigos, básicamente del PRO. Así que no hicimos comentarios porque ya la ley está elevada. Te diría que en lo personal la apoyo porque la mayoría son leyes que no tienen ni sentido, la mayoría son normas de la época de la dictadura, algunas son desopilantes, como el carnet del mochilero, viste que se dictó en la época de Isabel, que un chico que anda haciendo dedo en la ruta tiene que tener un carnet porque si no lo meten preso, claro. o no sé, por ejemplo... Sí, que aparte ya no se aplican porque a nadie le pasa eso en la actualidad. No, por eso, hay leyes que ni se aplican y hay muchas que la gente ni conoce, como por ejemplo el tema de los sorteos del Inca, viste que solo el 0,01%... Sí, con la entrada del cine, sí. De la gente que va al cine se presenta un sorteo que tenés que guardarte la entrada, no sé qué procedimiento tenés que hacer, nadie se entera, no hay premios, o sea, son ridiculeces. Había una, creo que era vinculada a declarar de interés nacional la cría del conejo o la protección de la abeja. Son ridiculeces que van quedando en el camino, no tienen mucho impacto. Ordenar y limpiar económico. Un poco. Pero hay que limpiar un poco, porque a veces vos podés hacer algo ni sabés que estás cometiendo una infracción, como este tema de la ley de los mochileros, que claro. Ni los policías saben que existe. Eduardo, tengo dos preguntas finales de mi parte. La primera, sé que hubo una presentación como de 15 proyectos del PRO en el día de ayer, en esa reunión, y si mal no tengo entendido estaba el tema de Aerolíneas Argentinas. Hoy el presidente, hace minutos, en una charla que tuvo con Antonio Laje en La Nación Más, reconoció que van a impulsar el proyecto de privatización del PRO. ¿Este es el de Lombardi, el proyecto de Lombardi?
Sí, es el proyecto de Promeses, ese mismo. ¿Y ustedes van a apoyar también? Sí, por supuesto. La verdad que, digamos, todos creemos que Aerolíneas tiene que, digamos, que nosotros tenemos que tener una aerolínea, pero tiene que estar equilibrada y no está equilibrada. Así que el tema del financiamiento, de la privatización, o ver si puede ser una combinación público-privada, me parece bien que se discuta y la verdad que la vamos a apoyar, sí. Y por último te pregunto, en la reunión de ayer, después que se retiró Franco, apareció Santiago Caputo, ¿no? Digo, ¿es el que maneja hoy es quien tiene la palabra final, digo, a la hora de acordar las políticas que se van a llevar adelante en el Congreso? Mira, la verdad que no estaba previsto que estuviera Caputo, pero como vos decís, en un momento el ministro Franco se tuvo que ir y a los 10 minutos llegó Santiago y participó del debate. Pero básicamente no es que dijo hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, pero digamos el símbolo político de que un funcionario tan importante, sobre todo que el presidente dice que es uno de los tres del triángulo de hierro, triángulo de hierro, nos pareció que era un respaldo político significativo a estas reuniones que hacemos todos los lunes, como vos dijiste. Bien, Eduardo, te agradecemos mucho esta comunicación con No La Vimos Venir aquí en LDFM, que tengas un gran día. No, les agradezco a todos ustedes. Chao. Adiós. El diputado Eduardo Falcone del MID. Iba para torero, cobarde y artista, y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial. No necesita... Bueno, 27 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Perdón, Andrés, perdón que te interrumpa. La verdad que sí, que interrumpirlo, Andrés, para hablar nosotros, pero bueno. Sí, bueno, es lo que nos toca, Cande. Es lo que nos toca. Bueno, dale, hablábamos de economía, temas importantes. Hoy el presidente, vos sabés que decía con respecto al tema del consumo, que nosotros estamos leyendo mal. Ah, mira. Porque dice que hoy el consumo cambió y dice, si no, pregúntenle cuando Mercado Libre presente el balance. Ah, él es como el vocero principal de Mercado Libre, sí. Que la gente está consumiendo de otra manera. Entonces no podemos tomar los parámetros comunes de caída en los supermercados. Sí, bueno, igual alimentos se sigue vendiendo en los lugares donde se venden alimentos. Es muy difícil que vos compres a través de una plataforma como Mercado Libre demasiado alimento como para reemplazar el supermercado o el almacén de la esquina. Eso lo veo poco viable. Sí puede ser que compres otras cosas, que compres cuestiones vinculadas a deportes, que compres cuestiones vinculadas a perfumería, que compres algunas cuestiones de tecnología e incluso algunas cosas que tienen que ver con herramientas para la casa y demás, pero alimentos es como más complejo. Me da la impresión que en ese terreno todavía el cambio de comportamiento no. Dijo otra cosa el presidente también que me llamó la atención, Ale, porque quiso subrayar, bueno, primero la baja de inflación, insistió con esto de que la inflación pasó del 17.000 al 28. Vamos a aclarar un poco los números, porque el presidente es economista, muy abstracto además, y le gusta mucho hacer proyecciones. Entonces, nunca hubiéramos llegado al 17.000. Ese número existe solo en la cabeza de un economista como Javier Milei, que hace una proyección. No es que realmente íbamos a llegar necesariamente al 17.000 de inflación. Estábamos en una inflación muy alta, diciembre dio 25,5, enero dio 20,5. Estábamos en 200 y pico por ciento. Estábamos en 200 y pico por ciento de inflación anual. Que es una locura. Que es una locura, total. Nadie dice que no, es un divague y nadie puede resistir, no hay bolsillo que aguante, pero el 17.000 es una proyección que incluso él, conversando con otros economistas, tiene que reconocer que es solo una proyección de su cabeza. Entonces, vamos a partir de que ese número no es el correcto. Pero sí está bien lo que dice el presidente de que pasamos de un nivel de inflación muy alto a uno mucho más bajo. Ahora, cuando él dice 28%, anual quiere decir, porque habla de la inflación mayorista, yo lo escuché atentamente, dice estamos en una inflación mayorista del 2,1% y eso permite que la inflación viaje, como le gusta decir al presidente, tenemos una inflación que está viajando al 28% anual. Bueno, tampoco es correcto. Estamos en todo caso es de acá para adelante, de nuevo puede hacer una proyección de que los próximos 12 meses ojalá den 28%, lo estipulado en el presupuesto no es ese nivel, porque de nuevo... No, 80%, ¿no? Si no me equivoco en el presupuesto. Me parece que 50. 50, perdón. Pero, la mayorista estamos hablando. La mayorista. Perfecto.
Pero de todas maneras, el IPC, que mide el precio minorista, precios al consumidor, a todos nosotros, es muy difícil que llegue a un 28% porque estamos arrancando, imaginemos que tomamos septiembre, que es el último dato que tenemos, con un 3,5%. Todo el mundo dice que, como le gusta decir al presidente, la inflación va a viajar en torno al 3,5-4% en los próximos 6 meses, con suerte y viento a favor, si es que la salida del cepo, si el gobierno la decidiera, no genera algún tipo de devaluación / ajuste de precios. Entonces, ni venimos de una inflación de 17.000, ni viajamos a una inflación de 28. O sea, venimos de una inflación de casi 300%, que podría haberse disparado mucho, sí, y estamos en una inflación que ahora en los últimos 4 meses está en el 4% promedio, 4,42, 4,5, 3,5, digamos un 4% promedio, que es muy alta todavía, pero claramente es mucho menor a la que había cuando el presidente asume el gobierno. Eso sí está claro. Y otro número curioso que me llamó la atención, que me tuve que poner a estudiarlo porque no entendí lo que decía el presidente, porque nos marea un poco con los números. Dice, bajamos la pobreza 8 puntos y estamos en 49%. Bueno, el primer semestre del año... Él nombró a un tal Rosada, un consultor que fue el que hizo esa medición, que dice que en realidad como los salarios le están ganando a la inflación, no es tan exacto eso, pero bueno, exacto, no, eso se el ve mes pasado no le ganaron a la inflación el salario registrado. Salario registrado el mes pasado no le ganó a la inflación, pero bueno, siempre decimos el universo de personas que tienen un trabajo en blanco son 6 millones de personas más o menos los que están registrados en relación de dependencia con un trabajo en blanco. ¿Y los no registrados, Canda y Aprox? Y los no registrados deben ser otros 10 millones, sí, entre 8 y 10 millones de personas. O sea, ¿hay más trabajadores no registrados que registrados? Claro, si contás los cuentapropistas, monotributistas, los trabajadores independientes que tienen que facturar en relación de dependencia, son muy pocos en el universo global, ¿no? El presidente dice, pasamos de una pobreza de 57% al 49%. Cuando revisamos los números del INDEC, que son los que todos nosotros tenemos acceso y por los que nos tenemos que regir, el número del primer semestre del año dio 52,9%. Ese 52,9% es un promedio entre el primer trimestre y el segundo trimestre. Lo que hizo Javier Milei fue tomar el primer trimestre del año, que es donde la pobreza dio más alto, que coincide obviamente con el mayor nivel de inflación, con una inflación que navegaba, como le gusta decir a Milei, entre el 25, el 20 y el 15%, obviamente había más pobres. 57 puntos de pobreza es muchísimo en cualquier país del mundo, en la Argentina también, por supuesto. Lógico. Pero él toma ese pico en vez de tomar el promedio de todo el semestre. Dice, hoy estamos en 49. Bueno, el 49 todavía no es un dato oficial. Todavía no tenemos información para saber. La última información que el INDEC nos brinda es primer semestre del año y claramente cuando es un dato oficial demora porque hay que procesar muchísima información para poder tenerla y no se tiene de un día para otro. Bueno, el presidente asegura que hoy estamos en 49%. Yo creo que el gobierno sueña con poder dar un número que esté debajo del 50% y mostrar que a pesar del ajuste hay menos pobreza y que eso tiene mucho que ver el tema de la baja de la inflación. Pero bueno, tenemos que esperar los datos oficiales del INDEC. Bien, estamos en comunicación cuando pasaron 33 minutos de las 10 de la mañana con Paola Zugán, de la consultora Zugán Córdoba. ¿Cómo estás, Paola? Buen día. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Qué tal, Candelaria, Alejandro? ¿Cómo están? Bien, placer. Gracias por atendernos, igualmente. Bueno, Paola, ¿cómo venís viendo lo que tiene que ver con la aprobación que hay con respecto a este conflicto que se está dando con el tema de las universidades? Y hoy viste que Javier Milei en una entrevista acaba de decir que, bueno, él no pone en duda que la universidad siga siendo no arancelada y pública. Digo, pero ¿cómo están evaluando ustedes el tema? ¿Cuáles son las mediciones que tienen? Tratando de bajarle un poco la espuma al presidente al conflicto, ¿no? Sí, claro. Mira, nosotros terminamos un estudio el domingo a la tarde y publicamos algunos adelantos que todavía estamos procesando los datos, la información. Por lo tanto, vamos a tener algún adelanto nosotros ahora. Sí. Estoy en eso. Pero la verdad es que el apoyo del conjunto de la sociedad es realmente contundente y abrumador. No hay lugar a dudas o a interpretaciones, ¿no? Porque cuando hay una diferencia de 5 o 10 puntos, bueno, se puede evaluar, se puede interpretar. Y entra dentro del error, tal vez. Exacto.
Mira, como adelanto les puedo contar datos que no hemos publicado todavía. Nosotros tratamos de preguntar sobre el tema de las universidades desde todos los ángulos posibles, ¿no? Desde el ángulo económico, desde el ángulo político, desde el ángulo ideológico, desde el ángulo social. Y como te decía, no hay lugar a dudas. Por ejemplo, en la afirmación vinculada con, a ver, estoy buscando, las universidades públicas son un orgullo para la Argentina, 86% de acuerdo. Las universidades públicas son un gasto innecesario, 91% en desacuerdo. Ese es un dato muy fuerte. Los pobres no llegan a la universidad pública, 76% en desacuerdo. La universidad pública ayuda a la movilidad. Se le cortó el teléfono, me parece. A ver si cayó. Ahí está. A ver, ahora vamos a ver si podemos retomar la información. Sí, lo que confirma esto es que ahí está de nuevo Paola. Lo que confirma esto es que, digamos, hay una adhesión. El conjunto de la sociedad apoya lo que tiene que ver con la universidad pública, ¿no? Sí, claramente. ¿No, Paola? Las dos marchas ya nos lo mostraron también, ¿no? Hay una adhesión, yo diría del 100%. Cuando preguntamos la educación es una herramienta para crecer como país, 98,8% de acuerdo, es decir, virtualmente un 100% de la población cree que hay que sostener la educación, y en este caso la educación pública y gratuita, ¿no? Está claro. Y eso hace, Paola, digo, ustedes que tienen estos análisis y los focus group que ustedes deben estar haciendo, digo, ¿esto impacta de lleno en lo que tiene que ver con la línea de flotación del votante de Javier Milei? Sí, impacta de manera directa, porque incluso un 67% de los votantes de Javier Milei están de acuerdo con que hay que sostener las universidades públicas. ¿Cuánto? ¿Un 77? 67%. 67% de los votantes de Javier Milei creen que hay que sostener la universidad pública. Sí. Ese es un dato fuerte, ¿no? ¿Y tenés una segmentación ahí por edad? ¿Tiene que ver con los más jóvenes o es transversal? No todavía. Estamos tratando de hacer ese tipo de cruces por género, por edades, por nivel socioeconómico, como para profundizar un poco más en el dato, ¿no? Pero dada la contundencia del dato, me parece que es bastante transversal. Y Paola, ¿ustedes lo tienen cayendo también al presidente en lo que tiene que ver con la imagen? Mira, el presidente, y nosotros hacemos una medición mensual, lo venimos publicando. El primer mes tuvo una caída de unos 6-7 puntos y después mantuvo una tendencia bastante estable, sin caídas demasiado abruptas, con una tendencia a la baja, perdiendo 1 o 2 puntos por mes, por lo menos desde hace 6 meses. Hoy tiene una aprobación menor a la desaprobación, está en el orden de los 41-42 puntos de aprobación, con un 56-57% de desaprobación. Sí, que igual es un número alto, teniendo en cuenta las medidas, ¿no?, que se están tomando de un ajuste realmente brutal, y sigue sosteniendo, digamos, ¿vos creés que eso se transforma casi entre 35 y 38 puntos va a ser el núcleo duro de Milei? Digo, lo que fue el 28-29% de la selección. No nos olvidemos que Milei sacó 28%, o un poco menos, creo que había sacado, creo que 28-27% en las elecciones, antes en la primera vuelta. En la primera vuelta, antes del balotaje, que ese es el núcleo duro, y después se le suma, por supuesto, lo que chupó, por decir de alguna manera, de los votantes del PRO, ¿no? Digo, ¿por ahí va a andar el núcleo duro entre los 35 y los 40 puntos? Yo creo que menos, porque por lo que estamos viendo en los números, los apoyos irreductibles
de núcleo duro son en torno al 30%, 30-35%, depende de cómo lo midamos, ¿no? Porque como te digo, lo preguntamos desde distintos ángulos para de alguna manera tener también datos de validación, no solamente con la aprobación o con la imagen del presidente, sino desde distintos aspectos de cómo la ciudadanía acepta distintas medidas y distintas políticas del presidente, de cuál es su tono discursivo, de cuál es su orientación ideológica, de cómo siente la ciudadanía que está con respecto a al gobierno anterior, o si estaba mejor antes o después con Javier Milei. Encontramos que hay, por supuesto, un núcleo duro muy fiel, que no importa que haga o que diga, que incluso aún reconociendo que está peor con el gobierno de Milei, lo sigue apoyando. ¿De cuánto es ese núcleo duro? ¿Cómo? ¿De cuánto es? ¿Qué porcentaje de los ese encuestas? Es el 30%. Pero el 30% estos que sostienen, digo, irreductible, a pesar de cualquier decisión que tome el gobierno, ¿o hay algunos elementos que pueden surgir que podrían hacerlo cambiar de opinión? No, yo a ese 30-35% lo veo muy sólido. Muy sólido. Después hay un diferencial que es el que lo acompaña en segunda vuelta, que se está reduciendo sensiblemente de ese 56,6, que ese es el votante blando, digamos, que obtuvo a un 42 que tiene hoy. Que ese es más el votante del PRO, tal vez. O el votante anti-kirchnerista, digamos, o antiperonista que votó por descarte en el balotaje. Exactamente, o un votante filoperonista que estaba muy desencantado del gobierno anterior también, ¿no? Paula, en los focus que ustedes hacen, en las preguntas, ¿ves similitudes en el que sostiene férreamente el gobierno de Milei, más allá de todo, con lo que era el votante de Cristina Kirchner o el votante del kirchnerismo? ¿Hay similitudes en la defensa más allá de lo que pase? Hay diferencias. A ver, el votante de núcleo duro de Milei es un votante sobre todo varón joven. Okay. Más que la mujer joven, más que la mujer joven. Más que las mujeres jóvenes, sí. Y es un votante que no tiene un anclaje ideológico demasiado sólido, sino que apoya una idea de cambio, de corrimiento de la realidad anterior, ¿no? Eso no quiere decir que no sea un defensor muy contundente de Milei, pero sí que es un votante que eventualmente, si no obtiene los resultados económicos, sobre todo, que generaron esa sobreexpectativa que generó Milei, puede cambiar su voto por otra fuerza política, ¿no? Pero claramente es un votante prácticamente anti-kirchnerista sobre todo, ¿no? Ese es su ADN. Paula, han hecho ustedes seguramente alguna encuesta, algún trabajo sobre cuáles son las principales preocupaciones de los argentinos hoy? Sí, esa pregunta está prácticamente fija en todos los estudios mensuales, porque de alguna manera vamos monitoreando. ¿Y qué es lo que aparece entre las tres primeras preocupaciones? Los precios, la posibilidad de desempleo, inseguridad, y se me escapa la tercera en el ranking de este mes, porque debe ser inflación, aunque cada vez va bajando más, ¿no? Sí, la inflación. De hecho, de las
de los logros o de las medidas que se destaca del gobierno nacional que obtienen mayor aprobación es la desaceleración de la inflación y el déficit cero, ¿no? Y ese lo tienen como logro. Sí, y un poco menos la reducción de algunas estructuras estatales, ¿no? Despido de empleados estatales, etcétera. Pero en el resto, y el sostenimiento de algunas políticas vienen de gobiernos anteriores como la UH, el Plan Progresar, la tarjeta alimentar. En el resto tiene una valoración más negativa que positiva. Paula, la última de mi parte. ¿Van a hacer alguna medición con respecto a lo que tiene que ver con la elección que se va a dar en el justicialismo? ¿O tienen hecha alguna medición ya? No todavía, porque el último estudio que terminamos el domingo no teníamos todavía la novedad de la interna entre Cristina y Quintela. Pero, por supuesto, seguramente lo estaremos midiendo en los próximos estudios. Es un tema que va a empezar a tomar fuerza, bueno, de cara a las elecciones del año que viene, ¿no? Paola, te agradecemos muchísimo esta comunicación acá con LED FM, no la vimos venir, que tengas un gran día. No, por favor, a ustedes muchas gracias, un saludo. Adiós, era Paola Subán de Subán Córdoba y Asociados. Muy impresionante lo que nos contó de respecto de la adhesión de la sociedad en general al tema de la universidad pública. Sí, realmente, bueno, yo creo que también eso era lo que nos decía Falcone, ¿no? Muchachos, tengamos en cuenta que el costo político puede ser mucho más grande que el costo económico. Sin duda. Porque ese 0,14% del PBI te puede representar que pierdas las elecciones el año próximo. Y si bien el presidente dice que no le importa porque él se dedica a la economía, supongo que aquellos que piensan en la política... Para construir poder necesitan votos. Ahí está. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit, calidad internacional en medicamentos, tradición en innovación farmacéutica. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Rómpela. 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 Grita. Agita. No seas como los demás. Bueno, 48 minutos pasaron de las 10 de la mañana. La verdad que la situación muchas veces se pone realmente tensa. Después vamos a estar contando un poquito al final del programa quién o qué va a pasar con el tema de la Asociación del Fútbol Argentino. Nosotros habíamos contado acá que en el día de hoy puede llegar a haber novedades con respecto a la suspensión de las elecciones del próximo 17 de octubre anticipadas, que va a ser allí el Chiquitapia, y bueno, vamos a ver qué ocurre. Estamos en comunicación ahora, hablábamos del tema de las universidades, con Luca Bonfante, que es presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Hola Luca, ¿cómo te va? Secretario General, perdón. Hola Luca, ¿cómo te va? Buen día. Te saludamos, Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Bueno, Luca, ¿están llevando adelante la toma ahí en Filo? Sí, estamos acá en un momento de toma. De hecho, en este momento también se está cortando en la calle las clases con clases públicas, se están habiendo. Y sí, estamos continuando con las medidas de fuerza que votamos en una asamblea que fue impresionante el día de ayer. 1000 estudiantes acá en la facultad.
donde también se acercaron docentes y otros sectores que la vienen peleando y bueno, y eso está sucediendo también en otras facultades, ¿no? A lo largo y ancho del país. Lucas, ¿escucharon las declaraciones del día de hoy del presidente que dijo que la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada? ¿Esto modifica en algo? Sí, recién lo estábamos viendo, debatiendo acá entre algunos estudiantes, y se nota que está entrando un poco la bala de todo el movimiento que se está despertando en todo el país, porque si Milei tiene que salir a aclarar eso en la defensiva, es que el movimiento estudiantil está instalando la problemática en la agenda a través de distintas formas, y ahora nosotros queremos insistir en el motivo de nuestra lucha, que es el salario de los docentes y no docentes, y también nuestra demanda, ¿no? Estamos peleando por un boleto educativo, por becas estudiantiles, entonces efectivamente que Milei tenga que salir a decir eso significa que, todo esto, a diferencia de lo que dicen sus trolls de Twitter, le afecta. ¿Y cuál es el plan que ustedes tienen de acá en adelante? Porque hoy tenemos las tomas, mañana un paro general. ¿Cómo sigue esto, por ejemplo, la semana que viene? Sí, el paro es el día jueves, es decir, pasado mañana. Sí, pasado mañana, perdón. El día de mañana nosotros vamos a estar realizando acá en Capital Federal cacerolazos a la tarde, noche, a las 6 de la tarde. ¿En todas las facultades o en algunas en especial? Claro, en todas las facultades de la UBA, en las inmediaciones de cada facultad, va a haber cacerolazos, donde, invitamos a toda la comunidad educativa, no solamente, sino a todos los vecinos que se quieran acercar, también a los jubilados, a distintos sectores que la vienen peleando, a hacer un cacerolazo, ¿no? Desde las 6 de la tarde en adelante. Y la semana que viene, por ejemplo, sí, el 22 de octubre va a haber una movilización convocada por los trabajadores de la salud, a las cuales también nos vamos a sumar, porque nos parece fundamental coordinar los reclamos en este momento y discutir, ¿no?, cómo estamos para organizar una tercera marcha educativa, ¿no?, que es un poco la idea que también se estuvo charlando. ¿Está ya la idea de poner una nueva fecha para esta marcha? Y la fecha la estamos debatiendo, ¿no? Ustedes saben que el movimiento estudiantil, cuando se pone de pie, se organiza de forma muy espontánea y muy autoorganizada en todo el país. De hecho, recién estaba haciendo la cuenta y ayer solamente se tomaron más de 67 facultades, lo cual da que hay casi en todo el país 100 tomadas en este mismo momento. Entonces, la coordinación es todo un trabajo que estamos haciendo, porque, acá se define todo de abajo para arriba, no de arriba para abajo, entonces la fecha la tendremos que ir construyendo. Luca, viste que el presidente y el gobierno en general, un poco lo que está instalando es la necesidad de una auditoría, están reclamando, diciendo que hay que auditar los números de la universidad y demás. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿No sería una buena estrategia que desde los centros de estudiantes le pidan a las distintas decanatos o rectorados de las facultades que presenten todos los números para que el gobierno diga, aquí están los números, ya si quiere hacer nuevas auditorías que las haga, pero digo que los números estén a la vista de todo el mundo y esa discusión se zanje? Nosotros lo que siempre decimos es que estamos de acuerdo con que haya auditorías, control de las cuentas, que sea claro, que sea transparente para que todo el mundo sepa los recursos con los que se cuentan y hacia dónde van destinados. Pero el debate que surge también a partir de esa discusión son varios, pero en primer lugar es quién va a hacer ese control. ¿No? Recién hablamos. La Auditoría General de la Nación sería, ¿no? Sí, claro. Igual es la encargada, quieren cambiar de hacerlo hoy. Claro, igual quieren cambiar para que sea la CIGEN, está ahí dando las vueltas. CIGEN, como ustedes saben, a manos de qué poder está la CIGEN. Sí, del Ejecutivo. Efectivamente, entonces ahí nosotros eso lo ponemos en cuestión porque, hablando mal y pronto, pero ¿quién va a controlar eso? ¿Caputo? ¿Va a controlar las cuentas? Yo no sé, habría que primero controlar sus cuentas. Entonces, la discusión para nosotros es para siempre correr el eje de la discusión, que es el salario de los docentes, no docentes y el presupuesto universitario. Entonces, el gobierno, para tapar esa discusión, siempre tira bombas de humo. Lo hizo también cuando fue la discusión del arancelamiento para estudiantes extranjeros, ahora con las auditorías, pero nosotros somos claros porque, nosotros como estudiantes no tenemos nada que esconder. Nosotros somos estudiantes que trabajamos también y venimos acá a cursar y para que queremos recibirnos y defender una educación pública que sea para todos. Entonces, a nuestro modo de ver, esas auditorías, por ejemplo, podrían estar, controladas
por una comisión de estudiantes, graduados, docentes, comunidad científica, no docentes, una cosa que sea más democrática para que entre todos discutamos hacia dónde van los recursos de la universidad, porque ustedes saben, hay 62 universidades nacionales en todo el país, que tienen infraestructura, que tienen laboratorios, que tienen hospitales. Es más, la discusión de qué hacemos con todos esos recursos también habla un poco de qué modelo de país queremos nosotros. Y ahí creo que también hay un debate con este gobierno de que el modelo de país que él quiere, las universidades públicas sobran. Entonces creo que un poco la discusión de fondo es esa. Luca, por último te pregunto, ¿hay fecha tentativa? ¿Hay mes tentativo para la nueva movilización? Y probablemente sea la primera semana de noviembre, pero como te decía antes, esto se va a tener que ir construyendo, porque no sé, más temprano también, por ejemplo, hablaba en el programa de Marcelo Longobardi, que me decían, bueno, ustedes que están haciendo que se tomen las universidades, y nosotros no estamos haciendo nada. Creo que eso parte también un poco del desconocimiento que tiene gran parte de la política, un sector del periodismo sobre cómo funciona el movimiento estudiantil, que cuando nace realmente lo hace de forma autoorganizada. O sea, no hay, o sea, por ejemplo, los estudiantes que saltaron la reja a la Universidad de La Matanza para hacer asamblea, no los está controlando nadie, no los está mandando nadie ni nada. Además se imaginarán, es un municipio que controlado por el peronismo. Entonces, de hecho, también perdón que te interrumpa, en la Facultad de Derecho hay un grupo de estudiantes autoconvocados que no es de las facultades donde más habitualmente se producen tomas y demás, como es el caso de filosofía o psicología. Y hay un grupo de estudiantes autoconvocados. Eso es lo novedoso de todo esto, porque está surgiendo una organización en universidades o facultades donde no hay tradición de organización o mucha tradición, como por ejemplo en mi Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que hasta tenemos una película, ¿no?, hablando de eso. Entonces, la movilización, la tercera movilización, bueno, va a haber que ir construyéndola, pero tiene estas complejidades de esto, ¿no? Luca, por último de mi parte te pregunto, ayer hubo agresiones entre libertarios y algunos otros chicos del centro de estudiantes allá en la Universidad de Quilmes, en donde hubo, bueno, agresiones, se tiraron con gas pimienta, ahí tuvo que ir la intendenta Mayra Mendoza, también fue Carlos Bianco, el ministro de Kicillof. ¿Están viendo ustedes que se genera un movimiento para que haya conflicto, digo, dentro de las universidades, de provocación de uno u otro lado? La verdad que no lo sé, yo puedo tener un pensamiento de lo que está pasando, pero quiero escucharte a vos qué pensás con respecto. Sí, lo que pasó ayer en Quilmes es gravísimo. Pues estaban los estudiantes por hacer su asamblea y entran de repente entre 25 y 30 militantes liberales, que no son de la facultad, entran primero cantando para romper la asamblea y no solo eso, sino que sacaron gas pimienta. O sea, gente que fue con una clara intención de que esa asamblea no se realice, provocando y con violencia, o sea, para agredir a los estudiantes de 19, 20, 21 años que están capaz que haciendo una primera asamblea por primera vez en su vida. Entonces eso fue muy grave y a nuestro modo de ver también tiene que ver con que el gobierno maniquea esas cosas. Yo lo escuchaba hace poco al jefe de gabinete, Guillermo Franco, diciendo que en los 70 empezó porque empezaron las facultades tomadas y después vino todo lo que sabemos. Sí, lo comparó con la guerrilla, sí. Y nosotros no sabemos cómo tomar eso de parte de un gobierno que incluso tiene entre sus funcionarios gente que defiende la última dictadura militar. Entonces, el gobierno también va generando un clima, sobre todo a través de las redes sociales, ¿no?, con los trolls de Twitter que le pagamos todos el salario, donde va fomentando que surjan esas expresiones y después, bueno, los estudiantes ayer igual los echaron a eso que fueron a intentar romper la asamblea, y eso es importante también marcarlo, porque los estudiantes no se comieron los mocos y se tuvieron que ir, los que fueron con el gas pimienta, y eso es importante también porque, bueno, el gobierno después monta provocaciones y después se hace la víctima, y eso no con el movimiento estudiantil no va a eso. Luca Bonfante, te agradecemos esta comunicación con No La Vimos Venir aquí en LDFM. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, que tengan buena semana. Hasta luego. Gracias. Igual para usted, el secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Hoy facultades tomadas, sí, mañana 77, cacerolazos
Y el jueves paro general por este conflicto de paro general. Es decir, paro dentro de la universidad, claro, ¿no? De todos los trabajadores, docentes, Hoy no docentes. hay clases con las tomas y todo. Los docentes eligen si dan o no clases, pero los chicos están efectuando las tomas en las universidades. Bueno, te decía cortito lo que puede llegar a pasar en la AFA. Hoy se tiene que expedir la IGJ. La IGJ está enfrentada por una cuestión política al Chiquitapia. Sabemos que el Chiquitapia está muy ligado al peronismo. Se convocó una asamblea, tenía un año más de mandato, pero adelantaron, todo tiene que ver con el tema de la SAD, de las Sociedades Anónimas Deportivas, para que no ingrese, que la AFA está en contra de eso. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Hay que dar un detalle. Partner 777, que era la empresa que iba a venir de un americano, que iba a desembarcar en Estudiantes de La Plata, 150 millones de dólares, el dueño de la empresa fue al partido de Estudiantes Vélez Sarsfield en la cancha de Vélez. Muy bien. Fue a ver el partido, van a poner 150 palos. Bueno, lo cierto es que la empresa fundió, se declaró en quiebra. Esta empresa que iba a poner la guita se declaró en quiebra y vendió todo, salió a vender las acciones que tenían los clubes. Bueno, imagínense cómo está la historia. Lo cierto es que, ¿qué puede pasar en la asamblea del 17 de octubre? Justo el 17 de octubre sí, tenía que ser. Sí, allí la AFA va a cambiar la dirección de la AFA, la histórica de Viamonte. ¿El domicilio? El domicilio. Lo va a llevar. ¿Y eso se puede? Sí, claro, todo se puede, Candelaria. Está bien. Lo van a llevar a ese domicilio al predio de Seiza, al predio Lionel Andrés Messi. ¿Y por qué? Y porque entonces va a tener que intervenir la justicia de la provincia de Buenos Aires. Y no la IGJ. Y no la IGJ, que depende del gobierno nacional. Claro, actúa en Cava, pero depende del gobierno nacional. Que el titular de la IGJ está enfrentado con el Chiquitapia. Bueno, eso es lo que van a tratar de hacer. Digámoslo fácil, mudan para que sea un amigo el que intervenga. Exactamente, bien. Exactamente. Hay que ver, aplausos para todos ellos. No es la de 35-35, no. la que estuvo Tinelli. Pero eso es lo que van a intentar hacer. Hay que ver si la IGJ hoy no saca la suspensión de la asamblea del 17 de octubre. Porque hubo una presentación del presidente de Talleres que lo suspendieron por 7 años. El presidente de Talleres es la única SAD que hay en la Argentina y lo suspendieron porque le pegó un árbitro. O dicen que le pegó un árbitro. Fassi se defiende y dice que él no le pegó, que le pegó el árbitro a Fassi. Todos dicen. Lo cierto es que habrá que ver si hoy la IGJ suspende esa asamblea, ¿qué hace la AFA? Si obedece o desobedece esa orden. Y ese puede ser otro conflicto político. Y además al Chiquitapia lo mandaron a medir. ¿A medir para candidato? Para candidato en la provincia de Buenos Aires, el peronismo, por supuesto, sí, claro. Yo había contado hace un tiempo, largo acá también lo contamos, apenas arrancamos, que Massa lo había mandado a medir a Riquelme. Hoy desde el kirchnerismo, peronismo, lo mandaron a medir a Tapia. ¿Sabe quién es el presidente de la AFA, no? Sí. Tapia. Claro. ¿Sabe quién es el nuevo vicepresidente de la AFA? No. Riquelme. Bueno, dale, 3 minutos nos pasamos. Fútbol y política. Todo de la mano. Bueno, nos estamos yendo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Hasta el martes que viene. Aquí los esperamos como siempre a las 10 de la mañana. Sí, Lorena Franceschini, Manu en la operación técnica, Agus ahí manejando todo lo que tiene que ver con redes sociales, mi amiga y compañera Candelaria de la Sota. Y Alejandro Almendros. Perdón por la realidad. Chao. Hasta el martes. Esto fue No la vimos venir. Por LED.fm. Auspició este programa. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Somos Radio Vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos